razón? Nosotros somos profesionales en un área específica del área clínica. Por lo tanto, debemos conocer los conceptos, saberlos. No voy a tener una experiencia matemática ni física, ¿verdad?, de desarrollar problemas en 4 o 5 páginas. No, conceptualmente poder explicar estos fenómenos. El concepto de presión y unidades de medida. Durante todos estos cursos, la licenciada Guevara les ha hablado mucho de las presiones, usando mangas, usando calcetas o medias, y yo investigando un poco de esta área, ¿verdad?, metiéndome más, hoy en día pues existen una cantidad de accesorios, podemos decirle así, ¿verdad?, o que pueden auxiliar a las diferentes partes del cuerpo de una persona que padezca de procesos linfáticos a disminuir pues esa tendencia a la acumulación de los líquidos. Entonces aquí viene la importancia de conocer qué es las unidades de medida y el concepto de la presión como tal. No es la presión en el trabajo, ¿verdad? Nosotros decimos, es que tengo mucha presión en mi trabajo. Bueno, entonces definamos qué es presión física y qué es la otra presión, ¿verdad? Es la presión en el trabajo. Porque todos nos quejamos, ¿verdad? Tengo mucha presión ahorita en el trabajo, ¿verdad? Y no me pagan más. Bueno, eso es una presión. Pero vamos a hacer el concepto físico de lo que es la presión. Siguiente, por favor. Bueno, en el concepto más entendible de lo que es la presión es la fuerza ejercida sobre un área determinada. En las unidades de la presión, la primera que aprendemos, y eso sucede en física, ¿verdad?, y debe suceder en todas las cátedras que relacionan a la física médica, es el Pascal. Y el Pascal es una fuerza de 1 newton sobre 1 metro cuadrado donde se está ejerciendo esta fuerza. A eso se le llama Pascal. Entonces nosotros vemos ahí un émbolo, ¿verdad?, en émbolos a ambos lados donde la fuerza es aplicada. La definición de presión, por lo tanto, es que es una fuerza por unidad de superficie o de área y puede expresarse en unidades tales como el Pascal. Ahí aparece otra unidad que es el bar, que no la vamos a tocar ahora, ¿verdad?, porque algunos se me van a entusiasmar, van a creer que ya pasó la ley seca y se me van a ir a un bar. Eso es una unidad nada más llamada bar. Las atmósferas, que sí son importantes para nosotros en el área del linfedema. Luego vienen los kilogramos por centímetro cuadrado y los PSI, que son las libras por pulgada cuadrada. Pero mi intención en esta clase es la relación de lo que son las medidas atmosféricas. ¿Por qué? Porque estamos inmersos dentro de una atmósfera, y los milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Entonces, retomando un poquito lo que hablábamos anteriormente, ¿y por qué me regreso? Pues, porque hay que ver que en el torrente sanguíneo tenemos diferentes presiones y por lo tanto el caudal del flujo sanguíneo varía en función de estas presiones y se modifican en función de los diámetros o áreas donde este flujo está circundando. Es lógico que para existir una presión se necesita una fuerza, como le explicamos anteriormente, y que el sistema del flujo sanguíneo por donde la sangre pasa, por esos conductos, llamadas venas, llamadas arterias, va a existir otro fenómeno, y es la resistencia que el medio, el conducto llamado vena o arteria, influye por el movimiento de esa sangre.
¿Cuándo creen ustedes que eso va a ser más difícil que la sangre pase por esos conductos? Bueno, sencillamente cuando tenemos grasa ya, ¿verdad? Cuando se impide ese movimiento dentro de esos conductos llamadas venas o arterias. Siguiente. Entonces, una manera un poquito más simple de verlo, ahí tenemos el flujo de la sangre a través de un conducto, aparece todos los componentes como el capilar sanguíneo, en la terminal donde la sangre va a pasar a otro, el conducto donde pasa a otro conducto, y esto pues el fenómeno que a mí me interesa ver es el movimiento de la sangre y cómo ese movimiento es influido por la presión hidrostática dentro de la sangre y cómo la presión osmótica influye sobre ese movimiento, ¿verdad? Sobre ese flujo de la sangre. Cuando hablamos de la presión osmótica, pues al lado derecho ustedes tienen las imágenes del comportamiento de una concentración determinada que pasa por ósmosis de un sector a otro. Entonces, esos factores también determinan cómo ese flujo sanguíneo se va a ver afectado. Y por ende, ¿verdad? Cuando hablamos de los drenajes linfáticos, tenemos que tomar en cuenta este fenómeno que ven ustedes acá. Siguiente, por favor. Siguiente, ahí está. Entonces, la presión osmótica, ¿qué es? Nada más es la diferencia de niveles de las disoluciones que se encuentran en ambos compartimientos separados por la membrana. Genera una presión hidrostática que es precisamente la presión osmótica. Entonces, ahí tenemos vasos, ¿verdad?, comunicantes, en los cuales se pone una membrana osmótica y cierta parte se transfiere y otra parte no se transfiere. Eso lo pueden leer ustedes ahí en esta imagen. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces ahí vemos otros conceptos físicos, ¿verdad? Como es el gradiente de la presión y lo que se llama también, bueno, es una relación entre el flujo, la presión y la resistencia, que relaciona exactamente, en todo esto también se define lo que es el caudal, ¿verdad? Cómo ese caudal de sustancia, pues, puede pasar más lento, más rápido o puede ser retenido. Y en la parte, pues, que estudiamos acá, es la retención de ese líquido el que nos preocupa, ¿verdad? Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer, bueno, no yo, ¿verdad? Sino que ustedes, los que están aprendiendo esto, es cómo mejorar ese flujo, ese caudal, pero no también en una forma desmedida, ¿verdad? Sino que de una manera controlada. Y eso es lo que le ha explicado pues la licenciada Guevara en estos días, lo que se entiende, ¿verdad?, como drenaje linfático. Siguiente, por favor. Bueno, cuando ya vemos todo este contexto, ¿verdad?, pues necesitamos medirlo. ¿Y en qué unidades de referencia ustedes miden? Esa es la unidad de referencia para ustedes. Queda claro, ¿verdad? Es para ustedes. Nosotros en física, cuando se estudia física mecánica de otro tipo, ¿verdad? Nosotros normalmente medimos en pascales. Y un meteorólogo, ¿verdad?, como Urbina, voy a mencionar a él sin hacer propaganda, ¿verdad?, o la Sandra Martínez, que está ahorita en Canal El Salvador, ella habla de atmósferas, muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son unidades de lo que
conceptualizamos el concepto de presión. Y la presión lo definimos como una fuerza determinada sobre un área específica. Entonces, ¿cómo se llegó al concepto de la unidad llamada milímetros de mercurio? Pues utilizando un barómetro de mercurio. ¿Por quién fue inventado, conocido, verdad? Fue por un señor de apellido Torricelli. Tal vez algunos se lo mencionaron en su clase de física, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la presión atmosférica actúa sobre el mercurio, que es la imagen que tenemos a la derecha, allí vemos que el elemento que está en la superficie es un metal líquido llamado mercurio. Y cuando la presión atmosférica logra que la columna de mercurio suba sobre el dispositivo en la parte central, llegue a 760 milímetros de altura, entonces ahí estamos hablando de una atmósfera de presión. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, sencillamente porque nosotros debemos saber que la presión atmosférica de una atmósfera, hablando como unidad, está a nivel del mar. Entonces van a decir ustedes, ¿y qué nos interesa a nosotros, verdad, que al nivel del mar exista una atmósfera de presión? Porque ese es el nivel de referencia. A medida que nos desplazamos del nivel del mar a mayores alturas, la presión atmosférica disminuye. A mayor altura, menor presión atmosférica y viceversa, ¿verdad? A menor altura, que es el nivel del mar, obtenemos la mayor presión. Y esa presión se llama una atmósfera en unidades. Pero ¿cuánto equivale? Equivale a 760 milímetros de ¿qué? De mercurio. Porque es la altura que alcanza el barómetro de mercurio en el nivel del mar. Quiere decir que si yo me voy al Pital, que es la parte quizás más alta del país, vamos a ver otras imágenes ahí, ¿verdad? Hay otras partes más altas a nivel mundial. Esa columna de mercurio, ¿qué va a suceder? Va a disminuir. Puede ser 750, puede ser 757, puede ser 755, no sé, pero sí va a disminuir. Entonces es importante para ustedes que sepan que la unidad de referencia es al nivel del mar y está referido a la altura que sube el mercurio en el dispositivo que ustedes observan en este momento. Siguiente, por favor. Vale, aquí está la más pictórica la información. El Monte Everest, ¿verdad? Nunca lo voy a conocer, quizás, ¿verdad? Ahí vemos cómo disminuye. Al nivel del mar, nosotros vemos que están los 760 milímetros de mercurio en la parte inferior. Si subimos hasta la mitad del Monte Everest, que son 8.848 metros, son 8 kilómetros, casi 9 kilómetros, la presión atmosférica disminuye y por lo tanto la unidad o la medición de la presión en milímetros de mercurio cae a 300 unidades. Cuando ya vamos subiendo más, a la mitad estamos a 200 y en la parte más alta, perdonen ahí el dato, son 500 y en la parte más alta llegamos a 300 milímetros de mercurio. Claro, un avión va a volar más alto que el Everest, ¿verdad? Son de las condiciones en aeronáutica que se tiene que ir a una altura máxima, pues, de donde va a pasar, ¿verdad? En este caso, llegó hasta 12.000 metros, o sea, son 12 kilómetros de altura. La presión disminuye a 150 milímetros
de mercurio. ¿Por qué es Perdón, importante esto, verdad? Porque tenemos... Perdón, ingeniero. Dígame. ¿Puedo solo completar la explicación para que la comprendan bien? Sí, está bien, está bien, está La bien, presión de ingeniero. una atmósfera a nivel de mar equivale al peso de la columna de aire de la atmósfera Ok, a tienes nivel de razón. mar. Ok, está bien, Y está eso bien. faltó decirlo y creo que así lo comprenden ellas, que es una atmósfera es igual al peso de la columna de aire de la atmósfera al nivel del mar. Ok, Si usted muchas sube a la gracias. altura del Everest, la columna de aire es menor y pesa menos. Claro, Lo que está muy diciendo. bien. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, ingeniero, por un dato más que se agrega aquí a la información, ¿verdad? Sí, la gente dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, sencillamente porque nosotros estamos soportando, como dice el ingeniero, ¿verdad? Esa cantidad de aire sobre nosotros. Claro, más si pero si yo no lo siento, no lo vamos a sentir, ¿sí? Pero si eso cambia en la altitud, sí lo vamos a sentir. O el hecho, por ejemplo, que si nos metemos ya a una piscina, al mar, somos buceadores, ¿verdad? Y nos metemos, vamos a sentir que la presión aumenta. ¿Por qué? Porque ya tenemos la presión hidrostática, ¿verdad? La cantidad de agua sobre nosotros más la atmósfera que ya tenemos agregada en forma natural. Entonces, en el concepto de lo que es el proceso del linfedema, cuando las personas viajan con estos problemas, se necesita aplicarle pues un vendaje o una media de compresión o una manga de compresión, dependiendo de dónde esté la enfermedad. Y eso tiene que tenerse en cuenta, ¿verdad? En función, bueno, de que tenemos que aumentar esa presión para evitar pues molestias en el tránsito. Siguiente. Siguiente. Aquí está. Bueno, ya está, ya es la última, ¿verdad? Pues ahí vienen las relaciones. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Si lo queremos comparar con los pascales, una atmósfera es 101.325 por 10 a la 23 pascales. Y si lo queremos pues verlo en kilopascales, ahí está la medida. Todo esto, como les digo yo, solamente es para poner en contexto lo importante de conocer los conceptos mismos de lo que son la presión y las unidades equivalentes a las que se refiere y relacionarlo pues con el proceso que se da en el sistema del transporte para poder drenar estas condiciones. Entonces tenemos factores, como el caso lo hablaba la licenciada, ¿verdad? ¿Qué presión vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar esa presión que vamos a hacer? Eso va a depender mucho de la capacidad, de cómo nosotros entendamos, podamos reconocer ese fluido, si está retenido, si se va circulando, qué presión le voy a hacer para poderlo drenar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo importante acá, pues como les digo yo, ¿verdad? Esto es un curso que, por tanta cosa que debería hablar, ¿verdad? Son al menos 8 semanas, pues 2 meses, digamos, de clases de 1 hora, hora y media, ¿verdad? Para poder explicar todo este fenómeno. Acá solamente se ha pretendido que ustedes conozcan parte de todo este proceso. Lo importante para nosotros los físicos, que ya estamos bien, como diría yo, conformados a nivel nacional, es que las universidades retomen estos temas con aplicaciones propias al área de la medicina. Yo he dado clases en la Universidad de El Salvador, en el área de la medicina, especialmente en radiología. He trabajado en la Universidad Andrés Bello también con el área de enfermería y con el área de radiología. Y les digo, hay programas que verdaderamente se salen dentro de los parámetros
de lo que es la física médica o biofísica, como le quieren llamar. Entonces ahí dejamos más dudas, pues, que respuestas a las cosas que ustedes requieren como personal del área médica, especialmente en fisioterapia. Fisioterapia es quizás, ¿verdad?, por excelencia, la carrera que más se debe de apoyar en la física médica. Hablo de la carrera en total. Muchos conceptos físicos de electricidad, de mecánica de los fluidos, de estática, ¿verdad?, pesos y contrapesos, se definen dentro de estos parámetros y llegan en fisioterapia hasta lo que es el espectro electromagnético, porque usan ultrasonido, utilizan infrarrojo y todo ese aspecto que ustedes lo conocen en su campo profesional porque son expertos en eso, ¿verdad? Debe de acompañarse con un conocimiento apropiado de la física médica. Y eso pues va a dar el salto, ¿verdad?, de calidad en la formación del profesional en esta área. Siguiente, por favor. Bueno, terminamos. Ahí está don Albert Einstein, ¿verdad? El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, si yo estudio, para que me quede como información nada más, y no lo vuelco a una experiencia viva de lo que yo hago cada día como profesional, bueno, quedamos ahí como información, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido en las clases de física que se dan en las universidades. Trabajé con la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, dando física médica también para el área de medicina, y se miraba pues que la gente no quiere aprender física, ¿verdad? O sea, es un fenómeno que viene desde la formación de los primeros años de estudio, ¿verdad? Al muchacho se le debe enseñar las ciencias, biología, química, física, y acompañarla con la matemática respectiva. No hay carrera en el mundo que me va a decir que se exime de la matemática o de la física, ¿verdad? Todo tiene una relación. Y por lo tanto, pues les agradezco. Estoy para poderles servir en otras conferencias, si es posible, ¿verdad?, poder extender este conocimiento